New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, Aaron, what went into this decision? This is a 323-page opinion from the Appellate Division's First Department, and the judges are not in agreement here, but it appears they have found that after a 3-month trial, ciertas decisiones no llaman la atención por el valor que implican, sino por el cambio que señalan en la postura del sistema frente a quienes siempre han operado al margen. El 26 de diciembre de 2025, el Tribunal de Distrito del Sur de Florida autorizó formalmente la activación de medidas coercitivas contra los activos financieros y patrimoniales del presidente Donald Trump, tras constatar la falta de pago en una sentencia judicial firme. El episodio, aunque limitado en su dimensión financiera inmediata, rompió con un patrón institucional, el de la inercia ante el incumplimiento deliberado por parte de figuras con capacidad de influencia política y económica. La autorización, presentada con carácter de urgencia, permite la activación de mecanismos de embargo y notificación fiscal interestatal, lo que, en la práctica, transfiere al ámbito de la ejecución forzosa una sentencia que hasta entonces se había tratado únicamente como un título judicial pendiente. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La acción fue iniciada por abogados vinculados al equipo jurídico que representa a uno de los grupos beneficiados por sanciones pecuniarias anteriores, y se basó no solo en la falta de pago, sino también en pruebas preliminares de reorganización patrimonial con potencial de dilución de activos. Entre los elementos adjuntos a la solicitud figuran registros de transferencia de propiedad entre holdings controladas por familiares, cancelación de garantías bancarias en al menos 2 estados y modificaciones contractuales en sociedades limitadas vinculadas a operaciones inmobiliarias. Estos datos, obtenidos mediante el acceso a registros públicos y el cruce de datos fiscales, respaldaron el argumento de que existía riesgo de frustración de la ejecución, argumento que, aunque frecuente en litigios civiles comunes, rara vez se admite con tanta fuerza contra figuras públicas a escalas de esta magnitud. La admisión de la solicitud y la emisión de la orden de verificación patrimonial representan más que una respuesta procesal a un caso específico, constituyen un gesto del Poder Judicial en el sentido de afirmar la continuidad de la aplicación de la ley, incluso cuando el objetivo es alguien que ocupó el cargo más alto del Ejecutivo Federal. Esta decisión no es solo técnica, implica que el sistema, al menos en este punto, no está dispuesto a tolerar indefinidamente el aplazamiento de decisiones con el pretexto de la complejidad institucional o la relevancia política. El mensaje es claro. Una vez concluido el proceso de apelación, la ejecución debe seguir su curso con los instrumentos que la ley ya prevé, independientemente de la identidad o la trayectoria del ejecutado. Por lo tanto, lo que está en juego no es solo la recuperación de una cantidad estipulada judicialmente, se trata de la afirmación de que el espacio entre la decisión y su aplicación no puede explotarse como territorio de impunidad táctica. El historial de litigios que involucran a Donald Trump muestra una tendencia de resistencia prolongada al cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de procesos civiles. En múltiples ocasiones se han adoptado estrategias de aplazamiento basadas en disputas procesales periféricas, renegociaciones fuera de los autos y dilaciones formales. Esta vez, sin embargo, el tribunal optó por romper ese ciclo al autorizar, sobre la base de indicios objetivos, la aplicación directa de medidas de restricción patrimonial. Esta decisión convierte el pasivo judicial de Trump en un problema operativo,
con posibles repercusiones en la liquidez de sus empresas. El precedente creado amplía el alcance institucional de la medida, dependiendo de la articulación entre los tribunales estatales y los registros locales de bienes inmuebles y activos. Otras decisiones de la misma naturaleza podrán ejecutarse con menos resistencia siempre que presenten una fundamentación similar. La interconexión entre bases de datos fiscales, registros notariales y sistemas judiciales electrónicos crea un entorno en el que decisiones como esta pueden replicarse con mayor agilidad. Esto significa que, aunque el valor involucrado en este caso específico sea limitado, su función sistémica como modelo de aplicación puede superar con creces su impacto financiero aislado. Por lo tanto, se está produciendo un cambio de escala, no en términos de cifras, sino de disposición institucional. Para quienes siguen el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos, comprender este tipo de inflexión ayuda a percibir cuándo un sistema comienza a reaccionar no por presión externa, sino por su propia lógica interna. Este es precisamente el tipo de análisis que buscamos profundizar aquí. Observar dónde los movimientos discretos indican cambios más amplios en la mecánica de la justicia y la política. Si esta perspectiva tiene sentido para usted, vale la pena seguir acompañando nuestra cobertura. A partir de ese momento, el caso deja de ser un episodio aislado que involucra a un presidente y pasa a ilustrar una tendencia de convergencia entre instancias judiciales, agencias reguladoras y sistemas de registro en diferentes estados estadounidenses. Esta convergencia es relevante porque demuestra que, incluso sin una coordinación explícita, existe una alineación práctica entre entidades que tradicionalmente operan a velocidades diferentes. Al autorizar medidas coercitivas contra los activos de Donald Trump, el Poder Judicial Federal envía una señal que tiende a influir en las decisiones futuras de las oficinas de registro, los departamentos estatales de Hacienda, las oficinas de cumplimiento bancario y, eventualmente, los tribunales estatales que se ocupan de otros litigios similares. Aunque cada instancia mantiene su autonomía formal, es en el efecto práctico de esta sincronía donde se revela el potencial transformador del episodio. Es en este contexto donde decisiones anteriores, aparentemente inconexas, cobran nueva relevancia. En febrero de 2024, por ejemplo, la Corte Suprema de Nueva York ya había establecido que el grupo empresarial de Trump no podía transferir determinados activos sin autorización judicial previa, debido a un litigio que involucraba cantidades superiores a $200 millones. En ese momento, la medida se consideró preventiva y poco probable que se llevara a cabo. Ahora, con la activación de medidas similares en otra jurisdicción, la cláusula de restricción patrimonial adquiere un nuevo peso. La jurisprudencia neoyorquina, antes vista como una excepción, pasa a formar parte de un mosaico más amplio de acciones que delimitan con mayor precisión los límites operativos de la estructura empresarial vinculada al presidente. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el foco se desplaza ahora de la esfera penal, donde los procesos aún están en curso o a la espera de juicio, al ámbito civil, donde las decisiones ya dictadas comienzan a surtir efectos directos. La lógica de la ejecución civil es distinta de la lógica penal. Mientras que la esfera penal opera sobre la base de pruebas sólidas y exige estándares más altos de certeza, la esfera civil responde a otros parámetros: incumplimiento, riesgo de frustración de la ejecución, movimiento atípico de bienes. Esto significa que el sistema puede actuar con mayor rapidez y amplitud, sin esperar necesariamente el resultado de los casos penales más visibles. Esta separación de esferas jurídicas es fundamental para comprender por qué se están autorizando medidas como bloqueos, notificaciones y restricciones contractuales en paralelo a los debates penales más complejos. El entorno institucional también contribuye a este cambio de ritmo.
Tras años de actuación dispersa, los tribunales federales y estatales están incorporando gradualmente mecanismos tecnológicos de integración de registros y verificación cruzada de activos. El uso creciente de plataformas automatizadas, alimentadas por datos fiscales, bancarios e inmobiliarios, permite a los abogados de los acreedores identificar más rápidamente las vías utilizadas para proteger los activos. Este avance técnico reduce la eficacia de las estrategias basadas en la dispersión patrimonial o en la interposición de capas societarias opacas. En la práctica, significa que decisiones como la del 26 de diciembre tienen más posibilidades de producir efectos reales, porque los medios para ejecutar las órdenes judiciales se han vuelto más eficaces y menos susceptibles a retrasos voluntarios. Otro elemento que refuerza la convergencia institucional es el papel de los tribunales de apelación, especialmente aquellos compuestos por jueces nombrados en ciclos distintos y con orientaciones ideológicas diversas. En el caso de la sanción original, que motivó la acción más reciente, la confirmación unánime por parte de un tribunal federal de apelación, con jueces nombrados por diferentes presidentes, incluido el propio Trump, añadió un componente de legitimidad técnica que redujo el margen para la impugnación política. Esta validación cruzada, que une diferentes instancias, fortalece la posición de los acreedores y debilita el margen de maniobra de los deudores en procesos de alto impacto público. Incluso en un entorno políticamente polarizado, el sistema demuestra, en estos momentos, una capacidad para producir decisiones coherentes con su lógica interna, lo que contribuye a la previsibilidad institucional. La articulación entre estas variables jurídicas y administrativas amplía los efectos prácticos de la decisión del Tribunal de Florida. Aunque el valor en disputa es modesto en comparación con el patrimonio declarado del presidente, los mecanismos que se han activado tienen un alcance más amplio que el litigio original. Una vez abierta la posibilidad de bloquear activos, no solo los acreedores involucrados en este caso, sino también aquellos con títulos ejecutivos procedentes de otros estados, pueden intentar presentar solicitudes similares, invocando el precedente como argumento. Esto convierte un episodio puntual en un posible catalizador de medidas replicables, ajustadas a contextos jurídicos diversos, pero con fundamentos similares. Esta capacidad de multiplicación, aunque no automática, es lo que preocupa a los analistas que siguen la situación patrimonial de Trump con un enfoque jurídico e institucional. Por eso también algunos sectores del mercado financiero han comenzado a revisar las proyecciones asociadas a las empresas del grupo Trump Organization. Los bancos que mantienen contratos de crédito con garantías inmobiliarias vinculadas al nombre del presidente han comenzado a reevaluar su grado de exposición al riesgo judicial. Esto se debe a que en casos de embargo inminente o bloqueo de la venta fiduciaria, la capacidad de refinanciación o expansión de capital de las empresas involucradas se ve severamente limitada. El impacto sobre la gobernanza de dichas empresas es indirecto, pero sensible. Los administradores pasan a operar bajo incertidumbres que afectan no solo a los balances, sino a la propia continuidad de algunos proyectos comerciales. En este escenario, la frontera entre lo jurídico y lo económico se vuelve cada vez más porosa. Los análisis de este tipo requieren un seguimiento constante y una atención no solo a lo que aparece en los titulares, sino también a las entrelíneas jurídicas que dan forma a los acontecimientos. Si valora este tipo de cobertura continua y fundamentada, este canal es un espacio en el que se examinan estos movimientos institucionales con la profundidad necesaria. Las recientes medidas judiciales dirigidas a Donald Trump han reavivado el debate sobre los límites y los mecanismos de acción del sistema institucional estadounidense. Para algunos expertos en el ámbito del derecho civil y ejecutivo,
Estas decisiones no representan un giro extraordinario, sino la reactivación de instrumentos legales previstos desde hace mucho tiempo y que, por razones de conveniencia o prudencia política, permanecían inactivos. El enfoque en esta interpretación no está en la naturaleza de las herramientas utilizadas, sino en el objetivo político al que ahora apuntan. En otras palabras, el sistema jurídico no está avanzando más allá de sus atribuciones, sino que simplemente está reanudando su funcionamiento tras una interrupción provocada por circunstancias extrainstitucionales. La decisión del Tribunal del Estado de Florida en este contexto sería una corrección de rumbo y no una ruptura con el pasado. Sin embargo, hay una línea de interpretación distinta que ve en estas acciones el esbozo de una nueva fase aún no consolidada. Según esta visión, el Poder Judicial estaría explorando, de forma inédita, la extensión de su capacidad para intervenir con mayor firmeza en las redes patrimoniales que siempre han funcionado como barreras contra la responsabilización de figuras de alta proyección pública. Se trata de un movimiento que, más que jurídico, es de naturaleza operativa, al afectar a estructuras empresariales que funcionan en múltiples niveles y atraviesan diversas jurisdicciones. La justicia pone a prueba su propia eficacia. La dificultad, por lo tanto, no radica en la legalidad de los actos, sino en su realización efectiva en un ecosistema construido para resistir la interferencia externa. Para los analistas que sostienen este punto de vista, los próximos meses serán fundamentales para evaluar si nos encontramos ante un nuevo modelo de aplicación institucional o ante un intento aislado que podría revertirse ante los obstáculos prácticos. El principal desafío radica en la capacidad de ejecución. La decisión de la justicia no actúa de manera autónoma. Depende de una extensa red de entidades e instituciones que deben poner en marcha los efectos determinados. Desde notarios y bancos hasta registros de la propiedad, organismos de fiscalización e instituciones financieras privadas, todos deberán actuar de manera coordinada para garantizar la eficacia de las órdenes judiciales. Sin embargo, cada una de estas instancias representa también un punto potencial de fragilidad. La burocracia, las dudas interpretativas e incluso las interferencias políticas pueden generar retrasos o distorsiones. Así, incluso en un país como los Estados Unidos de América, conocido por su avanzada estructura jurídica, el proceso de aplicación de la ley se enfrenta a obstáculos cuando se trata de personajes con gran capital político y económico. Paralelamente, la defensa de Donald Trump debe recurrir a una estrategia procesal centrada en la resistencia técnica. Entre las posibilidades se encuentran las acciones de impugnación territorial, los recursos en tribunales paralelos, las solicitudes de reinterpretación normativa y el uso de mecanismos judiciales poco convencionales que tienen por objeto prolongar los plazos y fragmentar el proceso. Estas estrategias, aunque no revierten necesariamente el contenido de las decisiones, crean un entorno propicio para el aplazamiento y la desestabilización de la cadena de ejecución. En términos prácticos, el litigio continúa incluso después del cierre formal del análisis del fondo. Es en esta zona gris donde el derecho se encuentra con las limitaciones de la práctica, donde se libra la verdadera disputa institucional. En los Estados Unidos de América, los enfrentamientos más decisivos rara vez se producen en la promulgación de la norma, sino que se concentran en su traducción en efectos reales. Por esta razón, el proceso que involucra a Donald Trump acaba funcionando como un acelerador de las posiciones institucionales. Instancias que antes operaban al margen del debate político, como consejos técnicos, departamentos administrativos y agencias financieras, ahora se ven obligadas a interpretar decisiones judiciales de repercusión nacional. Este desplazamiento del centro de decisión revela una nueva capa de tensión,
la que se instala entre los sectores técnicos y la presión sistémica provocada por la notoriedad del acusado. Es en este plano, a menudo oculto, donde se definirá si el sistema logrará mantener la coherencia del movimiento iniciado. Además, el episodio rescata un antiguo debate sobre la función educativa de las sanciones judiciales. Hay juristas que defienden que, en los casos que involucran a figuras públicas, la actuación de la justicia debe reafirmar los valores institucionales y demostrar que la ley se aplica de manera equitativa, independientemente de la relevancia política del acusado. Esta visión atribuye una dimensión simbólica a la ejecución de la pena. Sin embargo, los críticos de este enfoque advierten del riesgo de anteponer el valor político a la coherencia jurídica. Para estos analistas, existe un peligro real de que la presión simbólica comprometa la neutralidad técnica del sistema, minando la legitimidad del proceso. Se trata, por tanto, de un equilibrio delicado. ¿Cómo mantener la eficacia de la decisión sin permitir que su repercusión pública la convierta en un espectáculo? El momento actual sigue abierto. No se puede afirmar con certeza si otras jurisdicciones seguirán el mismo camino o si habrá un retroceso ante los obstáculos prácticos y las reacciones políticas. El único dato concreto hasta ahora es que se ha superado un límite, el de la tolerancia institucional con el aplazamiento indefinido de decisiones consolidadas. El futuro de esta nueva etapa dependerá de la respuesta de Donald Trump, de la articulación de sus aliados y de la postura de los agentes financieros y jurídicos involucrados. Dependiendo de cómo se manifieste cada una de estas variables, el escenario podría avanzar hacia la consolidación de un nuevo paradigma institucional o hacia su completa reversión. En un contexto con tantas variables en movimiento, es indispensable mantener una vigilancia continua. Cada nueva petición, cada decisión secundaria, cada manifestación pública de las autoridades involucradas puede alterar significativamente el curso del proceso. Comprender estas dinámicas será crucial para anticipar el desenlace de una disputa que aún está lejos de concluir.